bueno que usted continúa con nosotros. Los fraudes electrónicos han dejado literalmente a muchísimas familias con una mano atrás y otra adelante, pero sobre todo con muchas dudas de qué va a pasar con el dinero, ¿verdad? Que se perdió de la noche a la mañana. Kendall Ruiz es abogado y nos va a orientar. Licenciado, ¿qué está provocando el aumento en fraudes electrónicos y la pérdida total de ahorros en familias que incluso tenían su dinero archivado y guardado en los sobres electrónicos? Sí, Rafa, bueno, ese tema primero lo felicito por abordarlo porque está afectando a una población específica y en su mayoría que son personas adultas mayores y personas que tal vez tienen desconocimiento sobre temas de tecnología. Esa es una población muy grande que está viéndose afectada. ¿Por qué? Porque se encuentran personas muy astutas que logran engañar a las personas y les hacen que ingresen a ciertos links o que les den cierta información y por eso generan afectación. Claro. Pero también hay un gran problema, que dentro de las entidades financieras no están generando los controles respectivos para evitar que esto se dé. Están dejando como que sea muy fácil ingresar a esta información. ¿Cuáles son los métodos más usados, digamos, para vaciar? Porque usted decía que son muy creativos, pero digamos, para tratar en la medida de lo posible, para estar así como prevenidos, escudados. Sí, fíjate que son tal vez dos que son los más usuales, se hacen pasar por municipalidades. Rafi, crean sitios web donde vos, y te dan correos electrónicos, por ponerte un ejemplo, Municipalidad de Coronado ponen, digamos que la oficial de la Municipalidad de Coronado sea Municor, por decirte algo, y ellos crean Coro Muni, y le ponen .co, .cr, se ve igual y se meten y demás, e ingresan. Entonces sitios web como las municipalidades, también de contratación pública y las entidades financieras de actualización de datos, de que les dicen, te están haciendo un fraude, entonces estamos llamando por esto y les terminan haciendo el fraude. A ver, licenciado, ¿por qué los bancos suelen quitarse la responsabilidad, ¿verdad?, de primera instancia y decir, no, es que es culpa suya por haber dado datos o por haberse metido a un link fraudulento como el que usted menciona? Sí, claro, es que vieras que en la ley nuestra hay algo que se llama eximentes de responsabilidad, que es cuando es culpa de la víctima. Digamos que Rafa dio el token o le dio la contraseña a la persona, entonces se han aferrado a eso porque los tribunales de justicia han establecido esa responsabilidad. Pero te doy un dato curioso y para que las personas usuarias tengan en consideración muy rápido, es que hubo un cambio de regulación. Se dio un cambio de regulación que estableció que los bancos tienen que generar más controles de seguridad para evitar ese tipo de cosas. Pero es que, a ver, la gente dice y se ve muy afectados diciendo, es que yo no di nada, yo no di datos, yo no di información, yo no di el token, como dice usted, y aún así me vulneraron la cuenta, me sacaron mi plata y quedé limpio o limpia. ¿Qué pasa en ese caso? Porque lo primero que el banco dice es su responsabilidad, pero ¿y si yo no le di nada? Si nadie me llamó, si yo en este momento estaba trabajando. Sí, justo por eso es que yo sé que a las personas les es un poco difícil, pero pueden acudir a sede judicial a demandar, sea privado, si es banca privada, si es público, entonces ante el Estado en contencioso. Ya hay procesos, yo de hecho soy abogado en varios procesos, hay un proyecto de ley que pretende también establecer los temas de la carga de la prueba, le llama a uno que quién tiene que probar la afectación. Esto como para decirte que ellos van a defender su punto, ellos van a decir, no, yo hice todos los protocolos, usted falló. Entonces nosotros también tenemos que... ¿Pero cómo voy a fallar si yo estoy con usted aquí en este momento? Justo, y eso pasa. Entonces uno lo que tiene que venir, y ese proyecto de ley lo que pretende es que inclusive la carga de la prueba esté en el banco, no en mí. Pero entonces, Kendall, ¿qué pruebas necesito yo tener contundentes para decirles? O sea, vea, yo estoy aquí con Kendall en este momento al aire, digamos, Dios no lo quiera y sucede, ¿cómo va a ser mi culpa? Digo, claro. Si nadie me llamó, nadie me mandó un mensaje, yo no entré en ningún link. Justo lo que acabas de decir es la prueba que uno lo tiene que hacer ver a un juez en el reclamo respectivo. Uno viene y demuestra y pide los informes al banco donde dice, vea, donde yo no ingresé, donde yo no di datos, donde yo no di información, pidamos un perito para que vea cómo es que se vulneró la información y también veamos la responsabilidad del banco donde me tenía que avisar, me tenía que llamar, tenía que bloquear, porque tal vez te bloquean, muy probablemente te ha pasado porque a mí me ha pasado, a mí me han bloqueado por 20,000 colones. Y tal vez hago una transacción de 400,000 colones, por decirte un monto grande, eso no pasa nada, y me bloquean por la de 20,000 y uno dice, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo son esos protocolos? O no me preguntan, ¿estás haciendo esta transacción o no? Entonces hay que tener en consideración ese tipo de situaciones. Pero sí, la carga de la prueba, uno puede tratar de trasladársela al banco si uno no la tiene a mano, porque ellos son los que deben, por la ley 7472, responder ante la afectación. Usted habrá mencionado sobre un perito que le revise uno el teléfono para demostrar, digamos, que usted no lo está utilizando en este momento. Pero ¿cuáles otras pruebas puedo llevar yo
Claro. Y decir, bueno, tengo adicionalmente a la revisión del celular todas estas otras para realmente recuperar ese dinero por el que uno trabajó. Vea, todas las pruebas que sean válidas, hay prueba documental, testigo, declaración de parte, llamar de hecho que el representante del banco declare, también esto que digo del perito también puede ser una certificación inclusive de la empresa de telefonía que brinda el servicio, que vea que vos no ingresaste en cierto momento, o sea, todo eso, todo lo que sea prueba, que no sea prohibida y que eventualmente esté dentro del marco de la ley, puede aportarse. Lo que pasa es que las personas en ese momento como que ¿cómo decirte? Como que se vuelven locas y no se asesoran, que eso es tal vez un punto importante, asesorarse. Hay que asesorarse bien, antes, durante y después de que suceda el incidente para que no cometan errores y que den información a la libre. Ahora hablábamos de que los adultos mayores son las personas más vulnerables, ¿verdad?, a la hora de estos casos, pero entonces, ¿cómo hace uno el reporte? Porque usted dice, tiene que reportarse de inmediato. ¿Cuáles son esas líneas telefónicas, esos correos electrónicos? ¿Cómo lo hago? Sí, bueno, lo primero que yo diría es que si usted lo llaman de una entidad de gobierno, una entidad financiera o algo que le estén pidiendo información, mejor no le dé nada de información, cuelgue y verifique con la fuente oficial. Eso es un consejo que dan todas las autoridades, OIJ, el Ministerio Público, las entidades financieras y demás, y yo también soy de esa partida. Si usted lo llaman y le empiezan a pedir información de tarjetas, cuentas, tokens, contraseñas y demás, frene ahí y de una vez mejor llame a cada entidad que corresponda y verifique si en realidad eso es cierto o vaya personalmente al lugar, ¿verdad? Shirlene, a través de nuestro Facebook, que aprovecho, ahí está para que ustedes le hagan todas las consultas al licenciado, le sacaron a su mamá del banco todo el dinero y el banco no quiere hacerse responsable. Duraron casi 4 meses y aún no quieren responsabilizarse. Cuando hicieron las transacciones a la medianoche de sábado para domingo, donde evidentemente la mamá de Shirlene estaba durmiendo. No, y pasa que inclusive no solamente eso, pasa que vos tal vez estás fuera del país sin líneas, sin acceso, sin nada, y se dan transacciones o tienen un límite diario de ponerte un monto de 1 millón de colones y se transfirieron 3 millones. Todo eso se tiene que revisar y esa es parte de la prueba que vos mencionabas, Rafa, que hay que revisar y aportar a los tribunales de justicia de decir, mira, yo tenía mi límite diario y esto se excedió, aquí hay responsabilidad del banco. Mira, yo no me avisaron, no mandaron ningún mensaje de transacción. Todo ese tipo de cosas tiene que hacer. Pero en efecto, ahí ya sería ante un juzgado el que se tendría que hacer porque hay como un trámite administrativo en el que te van a responder si fallaron o no. Yo en algunos trámites administrativos sí he logrado que se devuelva dinero, pero es lo menos. O sea, lo más es, mira, no, yo no soy responsable, fuiste vos, y entonces hay que acudir a sede judicial para lograr eso. Ahora, vea lo que nos pone Leo en Facebook. ¿Qué pasaría o cómo funcionaría legalmente si nos pagan por medio de bitcoins y dejamos que los bancos hagan sus cosas? Es súper pregunta. ¿Qué sucede? Porque, digamos, el bitcoin no se puede rastrear, entonces también podría ser un arma de doble filo y bien peligroso, ¿verdad? Claro, porque eso no está regulado y el hecho de que no esté regulado no significa propiamente que esté prohibido, pero sí es un tema que no le va a generar el control que puede tener una entidad financiera que está supervisada y demás, y que con esto no digo que sea irregular un bitcoin, no, para nada, ya es una realidad. Lo que sucede es, o las criptomonedas, entonces es algo que tendría que ver la persona si asume el riesgo o no, si lo hace con las wallets o las billeteras en línea, cómo lo hace y cómo transfiere ese dinero. Eso tiene que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. Dice Sonia que a su hija le robaron por un simpe y el banco no le dio respuesta positiva. Se supone que el banco mandó un código para poder hacer el simpe y siempre se hizo el simpe a eso de las 11 de la noche cuando la hija de Sonia estaba durmiendo. Si se logra determinar justamente todo lo que ella narra y se hace ver que ese simpe nunca llegó y demás, ella puede hacer esta demanda. Te cuento un caso, había un cliente mío que había tenido un número de teléfono hace 12 años, ya lo había dejado de utilizar y entonces hicieron la transferencia con ese simpe y dice, es que ese era su número. Y él demostró con el ICE que ese número no era de él y que aún así hicieron ese simpe. Y el banco aún sostenía, no, es que ese era su número, el número que usted tiene registrado era su deber. No. Si ese no era mi número, no era posible. Claro. Entonces de ahí pudo reclamar él sin problema. Kendall Ruiz es abogado y ahorita le vamos a contestar las otras consultas que ahí quedaron. Licenciado, como siempre, un gusto tenerlo en nuestra casa. Muy amable. Gracias por invitarme.